Un saludo muy especial a las apartadoseñas y apartadoseños y urabaenses, voceros de los diferentes ejes temáticos, beneficiarias y beneficiarios de los créditos del Banco Agrario, vicepresidente de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina, gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, alcalde del municipio de Apartadó, Héctor Rangel Palacios, directores, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, alcaldesas, alcaldes del Urabá antioqueño y del departamento del Chocó, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional aquí presentes, gabinete departamental y municipales, a los diferentes gremios agrícolas y del desarrollo portuario del Urabá antioqueño, los resguardos indígenas del Urabá antioqueño, directivos, docentes y estudiantes de la institución educativa San Pedro Claver. Eso. Grupo musical Fusión Bullerengue y su director Hamilton Ruiz. Muy amables medios de comunicación aquí presentes y en general a toda la ciudadanía que hoy nos acompaña. Nosotros, esta es la segunda parte de la reunión. Voy a tratar de no hablar tanto. Cuando hablo mucho se tiemblan los medios de comunicación. Entonces, porque buena parte, esta parte a veces desocupa el auditorio, pero se trata que los funcionarios del gobierno responsables de campos de actividad que aquí se han puesto en debate y en propuesta por diferentes voceros de la comunidad, respondan a la comunidad con lo que hay y con lo que tiene que hacerse este año. Para nadie es un secreto que lo que se haga este año determina si este gobierno fracasó o este gobierno triunfó en una tarea histórica, porque nosotros somos el primer gobierno de la izquierda en la historia de Colombia. Esa responsabilidad es inmensa porque vamos a tratar, gobernador, porque no es que nosotros no nos conocemos personalmente, creo que nunca nos habíamos visto, solo recientemente, después de las elecciones. Entonces este no es un tema de antipatías personales o cosas de esas, porque ni siquiera hemos tenido la experiencia de... Aquí lo que hay, y hay que manejarlo de la manera más seria, son dos visiones diferentes, pues de Colombia, de la política, pero también de la región. Y siendo diferentes, y ahora voy a tratar más bien de dedicar mi discurso al por qué son diferentes, lo que se trata es de cuáles lugares comunes se pueden encontrar. No de que románticamente y por efecto de no sé qué, entonces ahora vamos a pensar todo lo mismo, porque los seres humanos no piensan igual, nadie piensa igual que otro, sino porque hay que lograr los lugares comunes, sobre todo porque usted y yo tenemos una responsabilidad que el pueblo nos asignó al elegirnos. Y entonces no es como cualquier otros dos seres humanos, tenemos encima unos bultos, unas cargas y un tiempo en el cual tenemos que dar una serie de resultados que la ciudadanía, tanto la que votó por usted como la que votó por mí, pues quieren. Y eso implica ver, y aquí no es que lo logremos, pero empieza el trabajo de dónde están los puntos comunes que pueden juntar al gobierno de Antioquia con el gobierno nacional. Entonces, voy a tratar de, digamos, incluso con las intervenciones aquí dadas y con mi experiencia de campañas y de recorridos en la región y de lo leído además, de expresar mi visión de lo que pasó aquí y de lo que pasa
y los problemas entonces que tenemos, que no son pocos, y de un intento, ojalá eficaz, de solucionar, no todos, porque obviamente ni está toda la plata, ni todo el tiempo, ni Colombia tiene esa capacidad de solucionar de inmediato todos sus problemas. Pero yo creo que el objetivo de esta reunión es encontrar los aspectos fundamentales que podrían cambiar la vida en el territorio. Cuando uno dice cambiar es porque está aceptando que hay cosas que no están bien. Y aquí en el Urabá sí que se puede decir con confianza esta palabra. Hay cosas que no están bien. La historia, de la cual ni usted ni yo somos responsables, pero es la historia que tenemos que reconocer, marca que este territorio fue usado por su calidad de tierra, plana, fértil, su cantidad de agua y su cercanía al mar. Son las condiciones que permiten en cualquier lugar de la historia de la humanidad en el planeta prosperar como civilización. Que cómo prosperaron los chinos, que cómo los europeos, que cómo los gringos ahora. Pues con muchas tierras planas y fértiles que permitían la alimentación de mucha gente junto al mar, porque les permitía además el comercio de acuerdo a las tecnologías que habían en cada época. Nosotros tenemos eso aquí. Yo vengo de una serranía de la misma cordillera occidental, central, que se llama Ayapel. Es Avive, San Jerónimo y Ayapel. Yo vengo de la de Ayapel cuando acaba, se vuelve costa. Aquí está la de Avive cuando acaba y se vuelve costa. Esa no es una diferencia puramente geográfica. Allá nos decimos costeños. Yo digo caribeños, es más general. Y aquí hay un encuentro. Hay encuentro entre costeños, chocuanos, que vienen de la historia del Chocó, y pues le dicen popularmente paisas, pero son gente de los Andes, del departamento de Antioquia, básicamente de Medellín, gente que viene a trabajar aquí, y grandes capitales de Medellín, del poblado. Medellín toda tampoco es. Eso pudo ser el origen del conflicto y puede ser su solución, porque es un encuentro de culturas, incluso de etnias, de historia de Colombia en esta región. ¿Cómo se encontraron? ¿Bien o se encontraron en choque? En mi opinión, se encontraron en choque. El capital, el gran capital del poblado, de la gente del poblado, se convirtió en bananeros en el Urabá, usaron el territorio, la mayor parte de la tierra, por tanto del agua y el mar, y se convirtió en uno de los grandes negocios y ramas productivas de Colombia, el banano y la exportación de banano. ¿Ese gran capital miró el territorio o lo usó? Es ahí el punto donde yo creo que empieza la diferencia. ¿Vive en el territorio o vive en el poblado? ¿Cómo ve a la gente del territorio, que llegó mucha, otra estaba aquí, porque había una atracción de trabajo, de qué hacer, había una prosperidad posible? ¿Cómo la miraron? ¿Como una fuerza de trabajo a usar o como una gente que merece desarrollarse como seres humanos, cultural y económicamente? Ahí yo creo que vienen las distancias que se han creado en las últimas décadas. En mi opinión, el gran capital del poblado, al llegar aquí y convertirse en bananero y usar el territorio, no miró a la gente. La gente, con sus necesidades,
que son lógicas en los seres humanos, se organizó, exigió, quiso tener una vida mejor, y ese choque terminó en un conflicto armado de hace mucho tiempo, que ha variado en el tiempo. Entonces aquí hubo una presencia insurgente del Ejército Popular de Liberación poderosa. Eso afectó el empresariado bananero, llamémoslo ahora así, que reaccionó paramilitarizándose. No todos, eso no, siempre habrá excepciones, pero más o menos fue así la historia. El empresariado en un sector decidió financiar el paramilitarismo y incluso alguno de ellos fue paramilitar, de acuerdo a las confesiones que hoy tenemos. El Estado, en lugar de mediar y producir los espacios para pacificar el territorio y construir un pacto, ese Estado, esos gobiernos en esas épocas decidieron fue aliarse con el paramilitarismo que ya usaba este territorio para exportar cocaína. Esto es lo que yo llamo el régimen de facto, y es la discusión que hoy he desatado con el proceso constituyente. Este ya es un proceso constituyente. Esta reunión ya hace parte del proceso constituyente. Y tenemos que partir entonces de lo que pasó, no para enredarnos ahí en las heridas y en las venganzas, sino para trazar una salida. Tuvimos entonces, alrededor de ese conflicto que se volvió armado, miles de muertos. Cuando se habla del genocidio de la Unión Patriótica y hablan de 5.000 asesinatos, 3.000 de esos asesinatos fueron en el Urabá. Cuando se habla del asesinato de los sindicalistas, la mayoría de los sindicalistas asesinados eran sindicalistas del banano en el Urabá. Y el Urabá tiene una larga historia de masacres sobre comunidades, sobre la población civil, la más famosa de todas, pero no la única, a escala mundial, es la de San José de Apartado. Allí, solo en San José de Apartado, una comunidad desarmada que proclamó el desarme como una política de la sociedad civil, asesinaron 400 personas. Lo peor de esta historia es que el Estado, en vez de pacificar, de hacer un pacto, de desarmar los espíritus, como se llama, y físicamente a las personas, a través de la Brigada 17, y por eso quería que el general estuviera aquí presente, obviamente él no es el responsable de eso, pero a través de la Brigada 17 provocó con el paramilitarismo un genocidio del pueblo de Urabá. No voy a usar el tiempo para más. Esta es la historia, de esto venimos. Aquí llegamos después de esa historia. Esa historia no se puede borrar. Esa historia cada vez aparece con más fuerza, tanto en las confesiones de los paramilitares, en la Comisión de la Verdad, en los procesos judiciales. Esa es la historia contemporánea del Urabá. Sangre, muertos, asesinatos, heridos, desplazamiento, desalojo de la tierra fértil, etcétera, podría conducirnos de ahora en adelante a que nos siguiéramos matando entre nosotros. Dice García Márquez en alguno de sus libros, los colombianos nos matamos por orgullo. Cuando uno va y mira las historias de la violencia local, concreta, uno encuentra que a veces, desde por allá de los años 50, cuando estalló la violencia entre liberales y conservadores, las familias
que quedaron enfrentadas ahí en ese conflicto, siguieron enfrentándose porque ya cuando los liberales y los conservadores no se mataban, ya a través de la insurgencia y el Estado y después del paramilitarismo y después lo que tenemos hoy, que son las grandes bandas multicrimen, se siguen matando, porque por generaciones los ciclos de venganza se fueron heredando y aún pareciera que fuera un tema de orgullo de la sangre seguir matando al heredero de una familia que en algún momento mató a otro. Eso tenemos que pararlo y ese es el primer punto que yo creo debería ser común. Parar el que en el conflicto social nos estemos matando, cuando lo que tenemos es que sentarnos en una mesa y sean las que sean las dificultades, encontrar los acuerdos y las salidas. Esos acuerdos que yo propongo en el Urabá tienen que ver, aquí alguien lo dijo, con construir la justicia social en este sitio. Eso implica, y lo propongo desde aquí, una primera responsabilidad de quienes están usando el territorio y quienes están sacando la mayor parte de la ganancia que se produce en el territorio. No sé si estará alguno aquí presente que vive en el poblado Medellín. Yo creo que ahí debe tomarse una posición. Un artículo de prensa reciente saca un proceso judicial en donde muestra que 8 empresarios bananeros, no sé si será eso cierto, completo, se articularon al proceso de financiar el genocidio del pueblo de Urabá. Yo no soy el que va a ser aquí el juez, porque para eso hay otras instancias, la JEP, etcétera, sino que sí tengo que dirigir un proceso que nos lleve hacia la reconciliación nacional y por tanto regional. Ellos, aunque no están aquí físicamente, tienen que tomar una decisión. Si el conflicto sobre el uso de la riqueza en el territorio nos va a llevar a matarnos entre nosotros, entre la gente de la región, o más bien construimos un pacífico camino que quizás sea beneficioso para todos, incluido ellos. Y profundizo. La riqueza de este territorio, y tenemos que ir entonces a lo fundamental de la región, se hace a partir de la tierra y el agua. O sea, la tierra fértil. Agregaríamos el mar, porque claro, es importante llegar de aquí a Medellín. Lo entiendo. Usted expresó esa visión. Yo no estoy en contra. El gran capital del poblado, es la lógica del capital, tiene que sacar o entrar las mercancías lo más rápidamente posible, porque eso genera y aumenta la ganancia. Se llama los tiempos de circulación del capital, acercando a Medellín al mar. Eso no es un pecado, esa es la ley del capitalismo. Cuando se supere el capitalismo, pues ya habla de otra manera de entender las cosas, pero es así. Y entonces, hacer esa vía se vuelve fundamental. Pero ese es el interés del gran capital. Ahora yo digo, juntemos a ese interés, que es el de ellos, yo no hago parte de eso, el interés de desarrollar la población que vive en el Urabá, cultural, económica y humanamente. Porque entonces habría otras lógicas que hay que meter en la agenda política y de los gobiernos. Y entre eso, ¿qué tendríamos? Si miramos no desde la perspectiva de lo que necesita un gran empresario del poblado para exportar su producción o para importar sus insumos, que es llevarlos o traerlos rápido, y entonces él quiere que la inversión pública de Colombia haga
la vía que le permita hacer eso. Mi consejo hubiera sido, ya es tardío, que en vez de carretera fuera ferrocarril, pero es una discusión ya un poco subsiguiente a la primera. Pero entonces, ¿qué pasa con los hospitales de la región? ¿Qué pasa con el sistema educativo del Urabá? ¿Qué pasa con el agua potable del Urabá? Y no me extiendo más, porque sería interminable, porque cuando uno habla del agua potable, de la salud, ya está hablando de las condiciones básicas para poder vivir aquí con dignidad. O sea, si uno no tiene agua potable aquí o en cualquier lado, pues no vive. Y si la salud es desastrosa, pues cualquier resfriado lo mata a uno. Entonces, digamos, las condiciones básicas para vivir. Entonces, yo lo que digo es al empresariado del banano, hagamos un pacto regional. No estoy diciendo que se vuelvan petristas ni nada de eso, nunca se van a volver petristas. Lo que yo estoy diciendo es, en la diferencia, hagamos un pacto, el punto común, para que tanto ellos con tranquilidad puedan desarrollar su actividad lejos de cualquier actividad ilegal. Esa es la primera condición. Y la población de aquí, variopinta, porque venimos o vienen de varios lugares culturales de Colombia, puedan vivir con dignidad aquí. Esas dos cosas no son antagónicas. En el mundo se ha solucionado y aquí podemos solucionarlo. ¿Qué pacto le propongo al empresariado bananero? Cuando se habla, obras por impuesto, que usted lo mencionó, pues es la plata de la nación, solo que uno se la deja a que el empresario haga la obra porque se teme, y hasta razón hay, de que en manos del gobierno se pierde o la obra se hace tarde o mal. Pero ese no es el punto, no es la plata de la nación, son las utilidades del banano. Una parte de la utilidad que se genera es por esta región, por el trabajo de la gente, por la riqueza de la región en términos naturales, la tierra y el mar. Una devolución, una indemnización, si se quiere, de eso que sucedió en el pasado, que fue apostarle a la muerte y a la masacre de la población de Urabá. ¿Cómo se indemniza? Indemnización no para humillarnos, o ellos o nosotros, no es para humillarnos, indemnización para pasar la página de una historia que de todas maneras no se va a olvidar nunca y construir una nueva página en donde todos y todas ganen. Ese es el asunto, una indemnización para la reconciliación definitiva. ¿Cómo? Pues yo digo que hay dos grandes temas. El agua potable. ¿Por qué el agua? Porque es que el banano no usa el agua. Lo que está exportando la región a través del banano y que genera una gran cantidad de ganancia privada es el agua. En el banano va el agua. La planta del banano ha usado el agua. Una pregunta que le hice a la ministra de Vivienda fue, ¿hay un conflicto por el uso del agua de tal magnitud que se ha priorizado usar el agua para el banano y no para los seres humanos que habitan el Urabá? Esa es una pregunta. Porque tanto el gobierno antioqueño y nacional, pero sobre todo el empresariado bananero que ha usado el agua de la región durante décadas y le ha permitido ganancias, pues debería haber una entrega al territorio del agua potable para todos los municipios del Urabá. Este debería ser el primer pacto. Primer pacto. La ministra me dice, se puede corregir,
que el acueducto regional, si pensamos que sea regional, porque puede haber acueductos municipales, como en la mayor parte del país, si hay fuente del agua en el municipio, pues se puede hacer acueductos municipales, pero si hay dificultades, entonces hay que mirar más ampliamente en el territorio. Pero el acueducto regional del Urabá vale un billón de pesos, ojo, 1 billón. Ahí un poco, ya haciendo las cuentas matemáticas, uno podría decir, ¿cuánto vale el túnel del Toyo? 5 billones. ¿Cuánto vale entonces el agua potable en el Urabá? 1 billón. ¿Qué priorizamos? Esto podría ser otra, no es para que usted se enoje, sino podríamos hacer con otra obra y no mencionar las obras de que yo he dicho públicamente que salen del poblado, porque yo me puedo ubicar en Bogotá, donde fui alcalde, y también, ¿cierto? ¿Cuánto le vale a la nación unir el norte de Bogotá con el norte de la sabana de Bogotá? Resulta que le vale billones. Cuando uno hace la cuenta son billones, no son 5, son 4, son 3. Y cuando uno hace la cuenta en la historia reciente, 10 últimos años, 15 últimos años, pues eso le sale a uno que ahí en ese pedazo de territorio se invirtieron 15 billones y en el otro 10 o algo similar. Y en esos dos territorios vive y tienen sus bienes la clase más pudiente de Colombia, pero es con el dinero público. Hay un enriquecimiento con el dinero público. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? No que no vamos a hacer el túnel del Toyo, al gobernador, nosotros vamos a hacer el túnel del Toyo. Pero lo que yo propongo es que miremos esto desde una óptica diferente, o sea, que pongamos el prisma no solamente de las necesidades del gran capital, llámese bogotano, llámese del poblado, azucarero, si estuviéramos en el valle, y pongamos como primera prioridad precisamente en una región que ha sufrido un genocidio, el desarrollo humano de la población del territorio. Usted tendrá razón en decirme esas dos cosas no son contradictorias y yo le acepto, no son contradictorias, pero el dinero es escaso y entonces nos toca priorizar. Si el empresariado bananero que durante décadas ha obtenido una serie de ganancias por usar la tierra fértil y el agua de este territorio y la población a través de la fuerza de trabajo, hoy nos retribuye a la región, no a nosotros, ese esfuerzo en términos de cofinanciar con parte de sus utilidades, con el presupuesto nacional, obviamente, y con lo que pueda aportar el departamento de Antioquia, la construcción del acueducto regional o los acueductos municipales, estamos cambiando de manera fundamental el territorio y estamos construyendo las bases de la reconciliación. Ese es un tema, el agua, condición básica de la vida, no estamos hablando de cualquier cosa. El segundo tema es la salud. Ese lo cogemos como responsabilidad nacional, porque nosotros hemos propuesto una reforma a la salud. No voy a profundizar en eso porque me extendería. Pero esa reforma a la salud en concreto en este territorio, ¿qué significa? Si nosotros aplicamos la reforma a la salud que proponemos en el Urabá, ¿qué significa? Significa que los hospitales de la región suben de nivel. Tenemos una inversión de cerca de 60.000 millones de pesos para los hospitales este año, que hay que mantener de tal manera que la red hospitalaria más, ojo, los puestos de salud, que es lo que nosotros llamamos CAPS,
Yo creo que nos inventamos nombres y la gente por eso no nos entiende. Entonces, por inventarnos la palabra CAPS, pues la gente ya no sabe. Puestos de salud, que cubra todo el territorio con equipos médicos, enfermeras, que visiten cada hogar, así esté muy lejos en la vereda, en la región del Urabá. Esa inversión es por... ¿Sí? ¿Cuánto es? 120.000 millones para este año, de la nación, para este año. Eso hay que construirlo, empezamos de cero. Eso significa centenares de médicos y enfermeras atendiendo la salud en la casa del campesinado, de la población urbana, permanentemente controlados, porque si no perdemos la plata, y alrededor de cada hospital en la región, que va a irse volviendo cada vez más complejo en la cantidad de servicios y complejidad de servicios que ofrece. Esa es responsabilidad exclusiva de la nación. Y aquí ya está financiada para el primer año, y el Ministerio de Salud, que vendrá mañana porque hoy estaban en el Congreso, pues podrá responder a las demás partes de la región del occidente caribeño. Bien, no, ahí está incluido lo de apartado. El apartado es que es el que se lleva la mayor parte de la tajada. Bueno, aquí estamos hablando entonces de agua. La ministra ya tendrá la oportunidad de hablar. Ese billón de pesos no lo tenemos. Si el empresariado bananero no nos ayuda, y esta ya es una de las tesis del Poder Constituyente que vamos a proponer, porque es que la principal inversión en Colombia, ya hablando de todo el país, debe ser el agua potable. Y hoy son las carreteras 4G. Sin agua no nos sirve para nada la carretera. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la prioridad de las inversiones. Eso no ha sido posible porque hay leyes, candados, normas que lo impiden, porque alrededor de las 4G hay negocios de gente muy poderosa, y entonces no nos permiten que el flujo del dinero público vaya a algo que me parece esencial, y es que todo ciudadano de Colombia tenga agua potable. Así la tasa de mortalidad infantil se desploma, porque los niños y niñas están muriendo más que en cualquier país de la OCDE. En Colombia es porque descuidamos el agua potable. Voy a decir en estas palabras, gobernador, usted no lo diría en las suyas: la oligarquía colombiana no le interesó ni jota en el medio siglo, un siglo que ha gobernado, el agua potable en este país. Entonces, lo que propongo al empresariado bananero es una misión, le llama así la Mazzucato, que es una economista aquí muy famosa, una misión del capital privado, del dinero público nacional y regional, para afrontar la solución del agua potable en el territorio de Urabá. Nosotros nos encargamos de la salud y tendríamos las dos condiciones básicas de la vida, no las únicas, pero las básicas. Sin esas, vivir es casi imposible para toda la ciudadanía del Urabá. Ahora viene otro tema. Cuando uno tiene las condiciones de la vida, que es lo primero, que me parece que debe ser la prioridad de cualquier gobernante, entonces viene lo segundo, que finalmente eso no se puede sostener si no hay riqueza, si no hay producción. La producción del Urabá, todos sabemos, es mayoritariamente bananera. Pertenece a, digamos, las manos, los dedos de la mano quedan grandes en número de los propietarios de ese banano. Sus ganancias se van o al mundo, o a Antioquia, o a Medellín, o bueno, lo que sea, no se quedan acá. Y el resto de la gente, ¿de qué vive? Entonces, lo que yo propongo, porque yo en campaña aquí vine y dije,
la reforma agraria, en ese momento decían, no, que va a expropiar, que no sé qué. Esos que decían eso todo el tiempo, engañando a la población, deberían hoy pedir una excusa, ¿no? Porque yo no he expropiado a una sola persona, ni cuando fui alcalde, ni ahora. Y en cambio sí tengo que decir que paralelamente le quitaron la tierra a millones de campesinos en Colombia. Entonces, lo que yo propongo es, con el empresariado bananero, al que yo dije aquí no le iba a quitar ni una hectárea expropiada, como así ha sido, nadie puede decir lo contrario, y con las organizaciones campesinas y de víctimas, tracemos una línea en donde qué porción, sobre todo de tierra fértil, hoy en estado improductivo, no productivo, sino improductivo, podemos usar el gobierno nacional la compra para repartírsela a las campesinas y a los campesinos del Urabá. A eso le llamamos reforma agraria. Tiene 2 capítulos. Este acto voluntario, usted dijo en su discurso, no queremos que la venta sea obligatoria. Ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué los alcaldes sí pueden hacer obligatoria la venta para hacer una troncal de buses y no puede haber una obligación de vender tierra para entregárselo a las campesinas? Si es para producir alimentos, ¿por qué no? Pero aún aceptando que esto sería difícil, pero debería existir, porque ¿para qué tenemos un poco de hectáreas? Si yo me voy de aquí a mi tierra hacia Córdoba, si paso las plantaciones del banano y empiezo a ver unas haciendas grandísimas con unas cuantas vacas dentro, ¿por qué eso no puede producir? ¿Por qué no podemos hacer que eso la vendan al precio comercial y se repartan el campesinado para sembrar la yuca, el plátano, los alimentos, el cacao, etcétera? ¿Por qué no? Ahora, yo lo que digo es, con el empresariado bananero al que no le vamos a tocar sus tierras que producen banano, hagamos un acuerdo donde digamos, partamos por acá y ayudamos a que los poseedores de la otra tierra la vendan porque no son muy productivos y podamos hacer una economía campesina también en Urabá, generando incluso una salida al monocultivo, porque eso es importante ambientalmente, y aprovechando el mismo puerto que queremos financiar desde la nación. Ojalá, porque este ya es un megaproyecto, si el pueblo del Darién, Chocó, que yo he pedido que se haga una consulta, unas elecciones, que es una comunidad indígena y afro, y vote si quiere que en su territorio pase la línea férrea interoceánica que junte Cupica con un puerto, y esta va a ser una discusión, con un puerto que puede llegar o al Urabá chocuano o al Urabá antioqueño. Ahí está muy cerca. Eso generaría una enorme cantidad de recursos para la nación, porque es atraer una parte de los containers del comercio mundial a pagar un peaje por aquí, aprovechando que el canal de Panamá pues se está secando, que el canal de Panamá era de Colombia, pero esas son las desgracias de nuestra historia. Pero ahora podemos recuperar algo. Ahora, si la comunidad no quiere por razones ambientales, porque allá hay una selva, es el Darién, eso tendría que hacerse en unas condiciones que afectara lo mínimo posible la selva, pero si la comunidad indígena y negra no quiere, pues no se hace. Entonces la consulta es imprescindible hacerla ahora. Cualquier cantidad de multinacionales, de expertas en trenes, quiere hacer el proyecto. Y desde el punto de vista exclusivamente económico, habría un cambio en el Chocó y habría un cambio en el Urabá, porque es traer el mundo a esta región.
con sus más y con sus menos, porque todo tiene problemas. Pero el proceso económico se ampliaría sustancialmente. Ahora, lo que yo estaba hablando es, tracemos una línea para que el puerto, independientemente de si hay interoceánico o no, debe haber puerto, sea usado por el gran capital del poblado y sea usado por la economía popular del Urabá al mismo tiempo. Eso es fácil, digamos, pero que eso sea un pacto, un acuerdo. El agua potable, la reforma agraria y el puerto. Pacto para la convivencia y la reconciliación. Yo quería, general, porque usted está, coronel, usted está al frente de la brigada 17. Hoy bajo mis órdenes. Esa es la paradoja de la historia. La brigada 17 antaño jugó un papel desastroso, confesado ya, pero jugó un papel desastroso porque en lugar de haber sido el instrumento del Estado para construir la paz en el territorio, pues fue a acrecentar la violencia. Y yo creo que es el momento, yo creo que el gobierno nacional y la brigada 17 deberían organizar un acto en San José de Apartadó, si la comunidad quiere, de perdón y de indemnización. Una de las indemnizaciones que es fundamental es que toda la red de caminos vecinales que fue destruido en el territorio de la comunidad de San José sea por este gobierno restituida. Que el Ministerio de Cultura, porque la cultura es la que resarce las heridas abiertas. El Ministerio de Cultura haga en San José de Apartadó no solo un monumento, como he pedido que se haga en todos los lugares donde hubo masacres en Colombia, que el arte aparezca ahí, que el lugar donde hubo una masacre, no para tapar la historia, sino al contrario, como hacen los europeos y los gringos allá, donde murieron miles en las batallas de la Segunda Guerra Mundial, que hacen allí monumentos, porque no dejan olvidar que ahí murieron miles de hombres luchando por la libertad. Yo en Italia llegué caminando a un cementerio gringo, venía bajando por una montaña y ¡pum! Miles y miles de cruces. Yo alcancé y estaba solo y cruzando por ahí, monumento hermosísimo que hicieron los norteamericanos, y ahí hubo una gran batalla. Yo llegué por casualidad cuando el ejército norteamericano avanzaba contra los nazis en Italia, contra Mussolini. Entonces, ¿por qué nosotros, allá van los niños, las niñas, las nuevas generaciones a conocer su historia? Historia que trajo muertos, violencia, pero es la historia. ¿Por qué el Ministerio de Cultura no resignifica, como llaman ustedes, los lugares de masacres, y ahí se instala el arte? Sea en forma escultórica, pictórica, se logra una estética hermosa alrededor que le diga a las generaciones de niños y niñas hacia adelante: mire, aquí esto pasó. No lo olviden para no repetirlo. Entonces le pediría a usted, y ojalá pudiéramos hacer ese evento en San José de Apartadó, cuando ustedes digan, de la manera más rápida posible. Ese pacto debe traer entonces una región en corto plazo, no dentro de un siglo, un Urabá en donde florezcan varias economías, no solo la del banano, sino también la economía popular, agraria y agroindustrial. Pueda florecer un sistema de agua potable de calidad para la gente, un sistema de salud, y ahora, ¿quién es el encargado? Pues un sistema educativo que permita que niñez y juventud, como bien dijo la compañera, pues no escoja las armas, sino que escoja el libro, porque el libro termina siendo, y eso lo tiene que propiciar la sociedad y el Estado,
finalmente más rentable para la vida de un hombre o de una mujer que el fusil y matar al hermano y a la hermana. Hoy la violencia del Urabá ya pasa por otros ejes que no son los que he mencionado aquí en el pasado. La guerra insurgente terminó. La idea de hacer una revolución armada reemplazando al Estado que había, por muy injusto que fuera, por otro más justo, no va más. Terminó. Yo diría que el término de esa guerra fue la Constitución del 91, pero eso puede tener discusiones. Después vino otra guerra, que es básicamente que la Constitución del 91 no se aplicó, y se aplicó fue un régimen de facto, eso no lo aprobó nadie, de poderes mafiosos controlando el territorio, y pasamos a un genocidio. Urabá fue víctima de eso. Bogotá no, pero Urabá sí. Entonces eso hay que reconocerlo. Esa violencia, mal que bien, todavía subsiste, y yo creo que pasa a una tercera fase, en la que aquí, en este territorio en concreto, tiene que ver el Clan del Golfo, o como se quiera llamar. A él no le gusta que le llamen el Clan del Golfo, sino gaitanistas, pero es que Gaitán era un revolucionario. Está mal usado el nombre. Gaitán no era un traqueto. Gaitán no era un traqueto. Hay mucha distancia entre traquetear y ser un gaitanista. Un gaitanista es un hombre al servicio del pueblo, de los pobres, de los necesitados. Un hombre que quiere cambiar la política, o una mujer gaitanista que quiere cambiar el Estado y la política para que el pueblo tenga el poder. Ese es el gaitanista. No es el que comercia con cocaína y con inmigrantes, con todo el debido respeto. Pero los nombres hoy es lo de menos. El Clan del Golfo tiene una influencia política, social y territorial en la región y en otras, incluso de la que yo vengo. ¿Qué hacemos con el clan? Aquí alguien propuso, no me acuerdo, alguien de los que hablaron, el alcalde, dice que se haga un cese al fuego, fue lo que usted dijo. Tenemos la experiencia de lo que llaman, otro tema de nombres, el Estado Mayor Central del Cauca, porque esos son diferentes en las regiones de Colombia. ¿Qué es mi experiencia personal como presidente de Colombia frente a una organización que hizo un cese al fuego con el gobierno? Esa, que dice que viene, es de la guerrilla, de la FARC, ¿cierto? Eso es lo que dicen. ¿Cuál es mi experiencia? Que yo dije, me encontré con guerrilleros revolucionarios. Pues puede que haya, yo no voy a decir que no, pues que haya jóvenes ahí que genuinamente lo que quieran es hacer lo que en la primera fase que ya se acabó en el 91 se quiso hacer, una revolución armada. Pero en general lo que yo he visto ahí es gente que se viste de guerrillera, ¿cierto? Que no ataca al ejército, sino pone unas bombas ahí a las policías, y lo que quiere en realidad es controlar un territorio para vender cocaína o para vender oro ilícito. Y con la cocaína, con la venta, compran fusiles, pagan combatientes muy jóvenes que necesitan porque no hay oportunidades en la región, otra vez lo mismo, y sigue la guerra. Y entonces terminan haciendo algo como ayer o antes de ayer. Una líder indígena de nuestras raíces, de nuestros ancestros como nación colombiana, porque ¿quiénes estaban aquí antes que todos nosotros? Los indígenas eran los dueños de este territorio. Y entonces cogen una descendiente indígena, mayora que llaman allá, es decir, una dirigente de edad, mujer, desarmada, y la matan con un fusil. Y eso es revolucionario. A eso se le puede llamar revolución o lo que quiera.
O sea, la matan porque no les gusta que los indígenas controlen un territorio que ellos quieren controlar por una sola razón: construir las rutas para exportar cocaína. Y entonces se puede hacer un cese al fuego en donde se le dice al Estado, a través de sus fuerzas armadas: no disparen, quédense quietos, no ataquen, porque es cese al fuego. Pero los otros entonces duplican el traqueteo, triplican el traqueteo y se llenan las bodegas de cocaína para volverlas plata, para comprar más fusiles y para reclutar más menores. Ese no es el negocio. El que haga eso es un pendejo. Es un pendejo. A mí no me gusta hablar de la guerra porque yo la abandoné hace 35 años. Y porque yo la aposté y sigo luchando por eso. Pareciera a veces muy difícil, porque este país salga por las vías de la paz. Las vías de la paz, tal como han dicho aquí, es más democracia y más justicia social. No hay otra vía. Es el pueblo el sujeto de la paz y el objeto de la paz. Pero entonces volvamos esa es la experiencia con el Estado Mayor Central. Yo no sé cómo pensará alguien que dice: no, es que yo soy heredero de la insurgencia armada, cuando acaba de matar a una indígena desarmada. Eso es una contradicción. Esa persona mentalmente está absolutamente enredado y debería decirse la verdad. Yo no soy un guerrillero, yo soy un traqueto. Ahora me cogen este pedacito que dije y me lo ponen como en las redes. Ese es el mundo de la política de hoy. Como si lo hubiera... Pero bueno, eso es lo que él debería pensar. Bueno, y como traqueto, entonces compórtese y negociamos. Y entonces vengo y recojo su idea en borrador. Clan del Golfo, ¿quiere sentarse con el gobierno nacional a vamos a hablar de paz? Bueno, entonces yo pongo unas condiciones dadas la experiencia, porque al perro no lo... Eso. Tengo que poner, primero tienen que pensar antes que sentarse con el gobierno. Yo no digo que no. Yo le he pedido a la nueva fiscal general de la Nación que hablemos de los nombres son lo de menos, de acogimiento colectivo a la justicia. Es decir, que ya no individuos, sino organizaciones colectivas puedan negociar unas condiciones políticas para su región. Sí, yo creo que tienen derecho a decir, pues si nacieron aquí, como cualquier ciudadano de aquí o de cualquier otro lado, pues tiene derecho a pensar y a decir qué quiere de su territorio. Pero también una negociación jurídica, y esa no es conmigo, esa es con la Fiscalía General de la Nación. La fiscal tiene la propuesta y ella todavía no se ha posesionado, luego ya veremos qué piensa. Esto ha sido atacado desde Néstor Humberto Martínez. Yo quiero que exista. ¿Por qué? Y creo que usted, gobernador, también lo pronunció hace poco. Porque yo sí creo que se puede negociar. Pero previamente esa organización tiene que tener muy claro, que no se entra a negociar con el gobierno para duplicar el narcotráfico, sino para acabarlo. O sea, tiene que pensar que se negociaría, llamémoslo así, jurídicamente, qué caminos podría abrir la justicia colombiana y el gobierno, de tal manera que ese tipo de organización dejara de ser delictiva. ¿Cuál? Yo lo pongo sobre la mesa. ¿Están dispuestos a dejar los negocios ilícitos? El de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo. Hablamos. Si están dispuestos, hablamos, pero no para vernos cara de bobos, para hablar seriamente de eso. Porque a mí me interesa más la verdad, lo puse en la entrevista hoy, la justicia alrededor de la verdad, para que la verdad restaure
y para que a partir de ahí nos reconciliemos todos y todas, que vengarme o que tirar bombas o dejar que las economías ilícitas aumenten, llevándonos más y más a la violencia. Claro que me interesa, pero el que tiene el balón en la cancha es el clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve, guerreamos, porque la decisión es destruir el clan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación. Pero ese atreverse es atreverse a salir de la economía ilícita y la ilegalidad y meterse en este desafío que es difícil, en que estamos hoy aquí, que es transformar este territorio en una región próspera, en donde el ser humano que es de aquí pueda desarrollarse humana, cultural, económicamente. Que sea una región donde se pueda vivir con dignidad.